Parte 1. Infancia y primeros sentimientos. Cuando era niña, el mundo parecía inmenso y lleno de posibilidades. No había preocupaciones más allá de si me dejarían jugar 5 minutos más en la calle o si mi mamá me obligaría a tomar una siesta en la tarde. Mi infancia estuvo marcada por los juegos al aire libre, los días de verano interminables y la compañía constante de Daniel. Él y yo crecimos en la misma calle, en un vecindario donde todos se conocían. Su casa estaba justo al lado de la mía, lo que significaba que, desde que tengo memoria, él fue parte de mi vida. No recuerdo un momento en el que no estuviera ahí, corriendo con su bicicleta por la calle polvorienta, gritando mi nombre para que saliera a jugar. Era el niño que trepaba árboles más rápido que nadie, que se metía en problemas y siempre encontraba la forma de salir de ellos con una sonrisa despreocupada. Para mí, Daniel era fascinante. Era de esos niños que parecían nacidos para ser líderes, los que sin esfuerzo lograban que los demás los siguieran en cualquier travesura. Yo, en cambio, era mucho más reservada. Me gustaba leer cuentos antes de dormir, jugar con mis muñecas y sentarme en la banqueta a ver cómo las nubes cambiaban de forma. Pero si Daniel me llamaba, si me decía que necesitaba ayuda para escapar de algún castigo o que quería que fuera su compañera en alguna aventura nueva, yo estaba ahí sin dudarlo. Desde muy pequeña, supe que me gustaba. Al principio, no entendía bien qué significaba eso. Solo sabía que cuando sonreía, sentía un cosquilleo extraño en el estómago, y cuando jugábamos juntos, quería que esos momentos duraran para siempre. Si se caía y se raspaba las rodillas, yo era la primera en correr por una curita. Si estaba triste porque su equipo de fútbol perdió, yo me sentaba a su lado en silencio, esperando que se sintiera mejor. Pero Daniel nunca parecía notar esas cosas. Para él, yo era solo su amiga, su compañera de juegos, la niña que siempre estaba disponible cuando él quería compañía. Si en una tarde aburrida no tenía con quién jugar, me llamaba a mí. Pero si había otros niños alrededor, si había alguien más interesante con quien pasar el tiempo, me dejaba de lado sin pensarlo 2 veces. Recuerdo especialmente un día en la escuela, cuando teníamos unos 9 años. Era mi cumpleaños, y estaba emocionada porque mi mamá me había dejado llevar dulces para compartir con mis amigos. Pensé que sería un gran día, sobre todo porque Daniel había prometido que jugaríamos juntos en el recreo. Pero cuando sonó la campana, él no vino a buscarme. Lo vi al otro lado del patio, jugando fútbol con otros niños, riéndose y corriendo como si se hubiera olvidado por completo de nuestra conversación. Esperé un rato, pensando que tal vez se acordaría, que tal vez se daría cuenta de que yo lo estaba esperando. Pero nunca lo hizo. Al final, pasé el recreo sola, sentada en una banca con mi bolsa de dulces, tratando de no sentirme demasiado triste. Cuando regresamos al salón de clases, Daniel se me acercó con su sonrisa de siempre. ¿Me das un dulce?, preguntó, sin rastro de culpa en su voz. Le di uno sin decir nada. Y aunque quise decirle que me había hecho sentir mal, que había esperado todo el recreo por él, no lo hice. Porque en el fondo, sabía que para él no era algo importante. Esa fue la primera vez que entendí algo sobre nuestra relación. Yo siempre lo pondría primero, pero él nunca haría lo mismo por mí. Los años de la amistad silenciosa los años pasaron, y con ellos, nuestras dinámicas solo se volvieron más evidentes. En la secundaria, Daniel siguió siendo el chico popular, el que todos querían conocer. No era el típico estudiante estrella ni el más inteligente, pero tenía algo en su forma de ser que hacía que la gente lo siguiera. Mientras tanto, yo seguía siendo la chica tranquila, la que sacaba buenas notas y rara vez se metía en problemas. Éramos amigos, pero no en la forma en la que yo hubiera querido. Para él, nuestra amistad era algo cómodo. Sabía que yo siempre estaría ahí, que podía contar conmigo cuando lo necesitara. Cuando tenía problemas con la tarea, me buscaba. Cuando peleaba con alguien, yo era su hombro para desahogarse. Cuando tenía dudas sobre qué chica le gustaba más, venía a preguntarme mi opinión. Y yo, como siempre, decía que sí a todo. Cada vez que me hablaba, sentía esa emoción tonta en el estómago, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, un día se daría cuenta de lo que yo sentía. Pero ese día nunca llegaba. Más de una vez, mis amigas me dijeron que tenía que dejar de ser tan obvia, que debía alejarme, que no podía seguir esperando por alguien que claramente no me veía de la misma manera. Si no te busca a menos que necesite algo, no es un amigo de verdad, me dijo una vez mi mejor amiga, Sara. Pero yo no podía evitarlo. Por alguna razón, sentía que si me alejaba, perdería algo importante. Que si me quedaba cerca, si seguía siendo la persona en la que él confiaba,
En algún momento se daría cuenta de lo mucho que lo quería. Pero el problema con vivir esperando que alguien te vea es que, mientras tanto, sigues siendo invisible. El golpe de realidad de nuestro último año de secundaria. Las cosas llegaron a un punto en el que ya no podía seguir engañándome a mí misma. Durante semanas, habíamos pasado más tiempo juntos de lo normal. Me enviaba mensajes por las noches, hablábamos sobre cualquier cosa y, por primera vez, sentí que tal vez las cosas estaban cambiando. Una parte de mí pensó que, después de tantos años, tal vez finalmente me veía como algo más. Pero entonces, un día llegó a la escuela tomado de la mano de otra chica. No fue algo especial ni un evento importante para él. Solo entró al salón como si nada, con su nueva novia a su lado, sonriendo como si todo en el mundo estuviera bien. Y para él, seguramente lo estaba. Para mí, en cambio, fue como un balde de agua fría. Pasé el resto del día en silencio, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Porque después de tantos años esperando, de tantas noches imaginando un futuro en el que finalmente me elegiría a mí, me di cuenta de que ese futuro nunca iba a existir. No importaba cuánto lo quisiera, cuánto hubiera hecho por él. No importaba que siempre estuviera ahí cuando lo necesitaba. Porque él nunca me había visto como yo lo veía a él. Esa noche, cuando llegué a casa, me miré al espejo y me pregunté por qué había pasado tantos años persiguiendo a alguien que nunca me iba a querer de la misma forma. Y aunque en ese momento no tuve una respuesta clara, una idea empezó a formarse en mi mente. Tal vez era hora de dejar de esperar por él. Tal vez era hora de seguir adelante. Parte 2. Adolescencia y desilusiones. Y la infancia fue una historia de juegos y esperanzas ingenuas. La adolescencia fue la época en la que comencé a entender la verdadera naturaleza de mi relación con Daniel. Desde que entramos a la preparatoria, nuestras vidas tomaron caminos distintos, aunque siempre parecíamos encontrarnos en algún punto intermedio. Daniel se convirtió en el tipo de chico que todo el mundo quería conocer. No era el más inteligente ni el más aplicado, pero tenía esa seguridad natural que hacía que la gente gravitara hacia él. Tenía amigos en todos lados, nunca le faltaban planes los fines de semana y, para cuando cumplió 16, ya había salido con más de 3 chicas diferentes. Yo, en cambio, me mantuve en mi zona de confort. Me enfocaba en mis estudios, leía más de lo que socializaba y, aunque tenía un pequeño grupo de amigas, nunca fui parte de las grandes fiestas ni de las conversaciones llenas de emoción sobre romances adolescentes. A pesar de nuestras diferencias, nuestra amistad continuaba. O mejor dicho, yo seguía estando para él. Cuando peleaba con alguna de sus novias, venía a buscarme. Cuando necesitaba ayuda con sus tareas, me escribía de madrugada esperando que le resolviera sus problemas de matemáticas. Cuando no tenía con quién almorzar, se sentaba a mi lado en la cafetería como si siempre hubiera estado ahí. Y yo lo permitía. Porque en el fondo, seguía con la esperanza de que, algún día, las cosas cambiaran. El momento en que todo se derrumbó, el punto de quiebre, llegó cuando teníamos 18 años, en nuestra última fiesta de la preparatoria antes de la graduación. No era muy fanática de las fiestas, pero esa noche decidí ir. Me había prometido a mí misma que dejaría de ser la chica que siempre estaba en la sombra, la que pasaba desapercibida. Me arreglé más de lo normal, usé un vestido que me hacía sentir segura y fui con la idea de divertirme, de hacer algo diferente. Y durante un rato, lo logré. Hasta que vi a Daniel. Él estaba en el centro de todo, como siempre. Rodeado de amigos, sonriendo, con una cerveza en la mano y su brazo alrededor de una chica que no reconocía. La miraba de la manera en la que yo siempre había soñado que me mirara a mí, con interés, con deseo, como si no existiera nadie más en la habitación. Me quedé ahí, viendo la escena como si fuera una espectadora en una película que ya conocía de memoria. Solo que esta vez, en lugar de sentirme esperanzada, sentí una profunda vergüenza. Vergüenza de haber pasado tantos años esperando algo que nunca llegaría. Vergüenza de haber sido la única que no se había dado cuenta de que él nunca me vería como yo lo veía. Salí de la fiesta sin despedirme. Esa fue la última vez que intenté aferrarme a la idea de Daniel. El cambio, universidad y distancia. Después de la graduación, tomé la decisión de estudiar en una universidad en otra ciudad. No porque quisiera escapar de Daniel, o al menos, no me lo admitía a mí misma, sino porque quería un nuevo comienzo. Quería saber cómo se sentía ser algo más que la amiga de emergencia, la opción de último minuto. Al principio, la distancia se sintió extraña. Daniel me enviaba mensajes de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran superficiales, llenas de silencios incómodos. Con el tiempo, dejaron de llegar. Y aunque dolió al principio, con cada día que pasaba,
me di cuenta de que necesitaba esa distancia. La universidad fue el lugar donde realmente empecé a descubrir quién era sin él. Hice nuevos amigos, probé cosas que nunca me había atrevido a hacer antes, salí con chicos que me miraban de verdad y no solo cuando necesitaban algo. No todos los romances fueron perfectos, pero al menos no eran un juego de ilusiones como lo había sido con Daniel. Para cuando cumplí 21, Daniel ya era solo un recuerdo borroso de mi adolescencia. Y entonces, cuando menos lo esperaba, conocí a Mateo. Mateo, un amor diferente. Mateo no era como Daniel. No tenía esa arrogancia encantadora ni esa facilidad para manipular a la gente con su carisma. No era el tipo de persona que se hacía notar en una habitación llena de desconocidos. Pero lo que sí tenía era algo que nunca había experimentado antes: honestidad. Desde la primera vez que hablamos, me di cuenta de que no tenía que adivinar lo que estaba pensando. Si le gustaba algo, lo decía. Si no le gustaba, también. Y lo más sorprendente de todo era que, por primera vez en mi vida, alguien me veía. No como la amiga de emergencia. No como la chica que siempre estaba ahí para solucionar problemas. Me veía a mí, por lo que era. Y se enamoró de eso. Al principio, me costó creer que alguien pudiera quererme de una manera tan sencilla y directa. Estaba acostumbrada a la incertidumbre, a analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Pero con Mateo, no había juegos. Me enviaba mensajes solo para preguntarme cómo estaba. Recordaba los detalles más pequeños de nuestras conversaciones. Cuando salíamos, me miraba como si yo fuera lo único que importara en ese momento. Por primera vez, entendí lo que era estar con alguien que no me hacía esperar. Los años felices y la visita al pasado cuando cumplí 23, mi vida estaba en un punto en el que nunca imaginé que estaría. Tenía un trabajo que me gustaba, amigos que realmente me apoyaban y una relación estable con un hombre que me hacía sentir amada. Pero entonces, por primera vez en años, tuve que regresar a mi ciudad natal. Mi familia organizó una reunión, aunque no tenía muchas ganas de volver a un lugar lleno de recuerdos, decidí ir. Pensé que sería solo un viaje corto, unos días viendo a mis padres, recorriendo las calles que alguna vez fueron mi hogar y luego volver a mi nueva vida. Pero lo que no esperaba era que, en cuanto puse un pie en la ciudad, Daniel se enterara de que estaba de vuelta. Y que esta vez, fuera él quien me buscara. Parte 3. El regreso y la sorpresa inesperada. Volver a casa después de tanto tiempo se sintió extraño. Las calles que antes recorría todos los días ahora se sentían ajenas, como si pertenecieran a una versión pasada de mí que ya no existía. Mi cuarto seguía igual, con las mismas fotos enmarcadas, los mismos libros en el estante, pero algo dentro de mí había cambiado. Mis padres estaban emocionados de verme, y yo traté de concentrarme en eso, en disfrutar el tiempo con ellos sin pensar demasiado en el pasado. No tenía intención de buscar a Daniel, ni siquiera había pensado en él hasta que mi mejor amiga de la infancia, Laura, lo mencionó casualmente. Por cierto, ¿sabías que Daniel preguntó por ti? Dijo mientras tomábamos café en nuestra cafetería de siempre. Me tomó un segundo procesar sus palabras. ¿Qué? Sí. Me escribió hace unos días, preguntándome si era cierto que venías de visita. Parecía interesado. No supe qué responder. Daniel y yo no habíamos hablado en años. Después de un par de intentos fallidos de mantener el contacto en los primeros meses después de que me mudé, dejamos de escribirnos por completo. Lo último que supe de él era a través de redes sociales. Seguía en la misma ciudad, con los mismos amigos, y al parecer, había terminado con su última novia hacía unos meses. Pero, ¿por qué le importaba que yo estuviera aquí? ¿Te dijo algo más? Pregunté, fingiendo desinterés. Laura sonrió con ese brillo de sé algo que tú no sabes. Solo que quería verte. Que tenía cosas que decirte. Suspiré y jugué con la cuchara en mi café. No debería importarme. No después de todo este tiempo. Pero había una parte de mí, una pequeña y tonta parte de mí, que quería saber qué tenía que decir. El reencuentro no pasó mucho tiempo antes de que Daniel me buscara directamente. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número que todavía conocía de memoria. Daniel, ¿podemos hablar? Me quedé viendo la pantalla por un minuto, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo que debería. Finalmente, respiré hondo y respondí. Está bien. Nos encontramos al día siguiente en la misma cafetería donde pasamos tantos momentos juntos en el pasado. Cuando llegué, él ya estaba ahí, esperando en una de las mesas junto a la ventana. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que lo veía diferente.
Sí, seguía siendo atractivo, pero algo en él se veía desgastado. Como si el tiempo hubiera dejado cicatrices que antes no estaban ahí. Cuando me vio, se levantó de inmediato, una sonrisa nerviosa apareciendo en su rostro. Hola, dijo. Hola, respondí, sentándome frente a él. Hubo un silencio incómodo. Por primera vez, Daniel no parecía el chico confiado que siempre había sido. Gracias por venir, dijo finalmente. No hay problema. ¿Qué querías decirme? Él tomó aire, como si estuviera reuniendo valor. Sé que han pasado años, y que probablemente no quieras escuchar esto, pero me equivoqué contigo. No dije nada, solo lo dejé hablar. Cuando te fuiste, no me di cuenta de lo que significabas para mí hasta que fue demasiado tarde. Siempre supe que podía contar contigo, que estarías ahí sin importar qué, pero nunca pensé en cómo te hacía sentir. Fruncí los labios. No, Daniel. No pensaste en cómo me hacía sentir porque nunca te importó. Sus ojos mostraron un destello de dolor. Lo sé. Y lamento tanto haber sido tan ciego. Lamento haberte dado por sentado. Lamento no haber visto lo increíble que eres hasta que te perdí. Si me hubiera dicho esto hace años, me habría derretido. Habría sentido una oleada de esperanza, de emoción. Pero en ese momento, solo sentí nada. No enojo. No tristeza. Solo una ligera sensación de incredulidad. Daniel, suspiré, eligiendo mis palabras con cuidado. Durante años, te di todo lo que tenía. Esperé por ti, soporté la incertidumbre, las falsas esperanzas. Y ahora, cuando finalmente me fui y aprendí a ser feliz sin ti, ¿decides que me quieres? Él bajó la mirada. ¿No es así, o entonces cómo es? Pregunté, inclinándome hacia adelante. ¿Te diste cuenta de que ya no era la chica que siempre iba a estar ahí y de repente me volví interesante? Él no respondió. Porque sabía que tenía razón. Respiré hondo y me enderecé en mi asiento. Daniel, yo ya no soy la misma persona que se quedó atrapada en tu juego. Me cansé de esperar, y alguien más llegó a amarme sin hacerme esperar. La expresión en su rostro cambió por completo. Dolor. Arrepentimiento. Tal vez un poco de desesperación. Pero yo ya no era la chica que caía con una simple mirada o unas palabras bonitas. Me levanté, saqué dinero de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. Cuídate, Daniel, dije suavemente. Y esta vez, fui yo quien se fue sin mirar atrás. Porque por fin entendí lo que era seguir adelante. Parte 4. Cerrando ciclos y mirando hacia el futuro salí de la cafetería con una sensación extraña en el pecho. No tristeza, no alegría, sino algo parecido a la libertad. Durante años había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes. Me había imaginado llorando, gritándole en la cara todo lo que me hizo sufrir. Me había imaginado cediendo, perdonándolo, dándole otra oportunidad. Incluso me había imaginado sintiendo una venganza dulce al verlo suplicar por algo que ya no podía tener. Pero la realidad fue más simple que todo eso. Solo, se acabó. Mientras caminaba por las calles de mi antigua ciudad, con la brisa fresca golpeándome la piel, me di cuenta de algo: ya no pertenecía a este lugar. No de la misma manera en la que lo hacía antes. Mi mundo había cambiado. Yo había cambiado. Esa noche, mientras estaba acostada en mi vieja cama, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Mateo, ¿cómo va todo por allá? Sonreí al ver su nombre en la pantalla. Yo, bien. Me encontré con Daniel hoy. Su respuesta no tardó en llegar. Mateo, ¿cómo te sientes? Esa era una de las cosas que más amaba de él. Nunca se ponía celoso, nunca reaccionaba con inseguridad. Solo le importaba cómo me sentía yo. Yo, extrañamente bien. Pensé que me afectaría más, pero en realidad me di cuenta de que ya no me importa. Esperé su respuesta, y cuando llegó, me hizo sonreír aún más. Mateo, sabía que serías más fuerte que eso. Estoy orgulloso de ti. Me mordí el labio, sintiendo una calidez en el pecho que nunca había sentido con Daniel. Yo, te extraño. Mateo, vuelve pronto, amor. Apagué la pantalla del celular y suspiré. Por primera vez en mi vida, estaba segura de que había tomado la mejor decisión. El último encuentro 2 días después, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, me encontré con Daniel de nuevo.
No parecía el mismo chico seguro de sí mismo que había sido cuando nos conocimos. Parecía agotado. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con voz baja. Asentí, aunque en realidad no tenía mucho más que decirle. Caminamos en silencio por unos minutos, hasta que él finalmente habló. No esperaba que me perdonaras, pero gracias por escucharme el otro día. Lo miré de reojo. No se trata de perdón, Daniel. Se trata de entender que algunas cosas simplemente no eran para ser. Él asintió lentamente. Supongo que tienes razón. Nos detuvimos junto a una fuente y él miró el agua con una expresión de nostalgia. Solo quiero que sepas que lo lamento de verdad. Y que espero que seas feliz. Por primera vez, sus palabras no me hicieron daño. Le sonreí suavemente. Lo soy. Se quedó en silencio por un momento, y luego me sonrió también. Me alegra. Por fin, entendí que esta era la despedida que nunca tuvimos. Nos miramos una última vez, y luego seguimos caminos distintos. Regreso a casa cuando subí al avión de vuelta, sentí una mezcla de emociones. Esta ciudad siempre sería parte de mí, pero mi hogar ya no estaba aquí. Mi hogar estaba en otro lugar. Con otra persona. Con Mateo. Mientras el avión despegaba, me apoyé en el asiento y cerré los ojos. El pasado, por fin, había quedado atrás. Y el futuro, nunca había sido tan prometedor. Epílogos, un futuro diferente. Epílogo 1. Un mensaje del pasado meses después de mi regreso, una noche cualquiera. Mi teléfono vibró con una notificación inesperada. Era un mensaje de Daniel. Daniel, no sé si leerás esto, pero quiero que sepas que realmente me arrepiento de todo. No por lo que podría haber tenido contigo, sino porque ahora veo el daño que te hice sin darme cuenta. Espero que estés feliz. De verdad lo mereces. Leí el mensaje varias veces. Hace años, esto me habría roto. Me habría dado falsas esperanzas o me habría hecho llorar. Pero ahora, solo sentí paz. No respondí. Simplemente apagué la pantalla y volví a abrazar a Mateo, que dormía plácidamente a mi lado. El pasado estaba en su lugar. Y mi presente era infinitamente mejor. Epílogo 2. Una conversación con Laura. Durante una videollamada con mi mejor amiga Laura, terminamos hablando sobre Daniel. Por cierto, ¿te acuerdas de Sofía?, preguntó ella de repente. Sofía era la última novia de Daniel antes de que yo me fuera. Sí, ¿qué pasó con ella? Pues resulta que hace poco hablaron después de años sin verse, y Daniel intentó volver con ella también. Me reí sin poder evitarlo. ¿En serio? Sí. Al parecer, después de que tú le dijiste que no, estuvo dando vueltas por su pasado, buscando a alguien que le diera lo que perdió contigo. Sacudí la cabeza con una sonrisa. Es triste, pero no me sorprende. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Laura con una sonrisa traviesa. Que ahora eres la que se le escapó. Sonreí, sintiendo una satisfacción tranquila. Sí. Y no podría estar más feliz por ello. Epílogo 3. El día que supe que elegí bien era una tarde cualquiera cuando Mateo y yo paseábamos por el parque, tomados de la mano. ¿Sabes?, dijo él de repente. A veces pienso en cómo la vida nos llevó a encontrarnos en el momento exacto. Le sonreí. ¿A qué te refieres? Si hubieras llegado antes, tal vez no habrías estado lista para mí. Y si yo te hubiera encontrado antes, tal vez no habría sabido valorarte como mereces. Me detuve y lo miré con ternura. ¿Estás diciendo que fue el destino? Él se encogió de hombros con una sonrisa. Estoy diciendo que algunas cosas simplemente están destinadas a ser. Me puse de puntillas y lo besé suavemente. En ese momento, lo supe con certeza, todo lo que viví me llevó hasta aquí. Hasta él. Y no cambiaría nada de mi pasado, porque al final, me llevó al amor verdadero.